La blasfemia contra el Corán, el libro sagrado de los musulmanes en Suecia y Dinamarca, ha provocado una ola de condenas por parte de líderes y pueblos de los países musulmanes. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, calificó la profanación del Corán en la capital sueca como un incidente amargo, conspirativo y peligroso. Enfatizó que el castigo más severo para el perpetrador de este crimen es el consenso de todos los eruditos islámicos. Por su parte, el presidente de Irán, Sayyid Ebrahim Raisi, consideró el respaldo del gobierno de Suecia a la profanación del Corán como una postura de guerra contra el mundo islámico. A su vez, el secretario general de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, elogió la postura de Irán e hizo un llamado a los países del mundo árabe para que corten sus lazos diplomáticos con Suecia. Todo esto mientras un grupo antiislámico prendió fuego el viernes en Dinamarca a una copia del Sagrado Corán y la bandera iraquí. El grupo justificó que este episodio de la profanación fue en respuesta al ataque a la embajada de Suecia en Bagdad. Esta acción ha provocado masivas protestas de iraquíes ante la sede diplomática danesa. Bien, es un tema que vamos a tratar junto con Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas, en Venezuela. Lo saludamos de inmediato y le agradecemos, por supuesto, por contestar nuestra llamada. Luis Javier, ¿cómo estás? Saludos, un placer nuevamente. Bien, veíamos allí el informe y las reacciones que ha generado este tema. Te quiero preguntar allí, ¿qué pasa con la responsabilidad de los gobiernos si hechos como estos siguen ocurriendo? Ya se registró en Suecia, en Dinamarca, y esto ha generado obviamente protestas en distintos puntos: Irán, el Líbano, Irak. Sí, sin duda alguna hay una gran responsabilidad de los gobiernos europeos, sobre todo en los últimos años, cuando se ha incrementado una corriente política ultranacionalista muy ligada a factores de derecha e incluso neofascista que apuntan contra todo aquello que les parezca diferente. No obstante, esto hay que plantearlo como una herencia histórica de a partir del año 2001, cuando tanto los Estados Unidos como los países miembros de la OTAN, sencillamente todo el centro de Europa, se dedicó exclusivamente a transferir una especie de islamofobia en el mundo e identificar al mundo del Islam como presuntos enemigos e incluso limitarle muchos derechos sociales, económicos y políticos a las personas. En este caso, el asunto reviste un tema de mucho más gravedad, que es atentar contra un elemento de alto valor y sagrado para el mundo musulmán, el mundo islámico, como es el mismo Corán. Es como que si desde otras partes del mundo se atacara a el centro de fe y de pensamiento del catolicismo, del cristianismo o de cualquier otra corriente de creencia y de sistema mundo, ¿no? Esto lo vemos como parte de algunas libertades excesivas que misteriosamente a veces dejan correr, ¿no? Porque vemos como, por ejemplo, cuando se planteó las políticas antiterrorismo en Europa, bastaba con medio parecerse a un árabe o a un musulmán para criminalizarlo, incluso retenerlo por mucho tiempo acusado de supuesto terrorismo. En estos casos, sencillamente hay unas condenas leves, unas condenas por encima, sin profundizar en el hecho de que se trata sencillamente de un acto incluso de racismo contra el pueblo musulmán. Ahora, desde tu punto de vista, ya que estos hechos se registraron en Suecia y Dinamarca, como veíamos, ¿qué reacción es esperable además por parte de los países árabes musulmanes en general? Sí, lo primero que hemos visto es una fuerte condena por parte de más de 57 países que conforman la Organización de Cooperación Islámica. Estamos hablando de un porcentaje importantísimo del planeta, tanto de personas como de gobiernos, que han solicitado, más allá de las disculpas, se cometan acciones de tipo judicial y políticas que realmente frenen este tipo de acciones, que algunos dirían que es individualizado, que es una sola persona, pero la realidad es que dentro de los sistemas de estos países se valida mucho este tipo de actitudes. Vemos como los medios de comunicación de estos países atacan directamente y los gobiernos no hacen ninguna acción o no cometen ninguna acción para limitar este tipo de situaciones. Y por supuesto lo que podremos esperar es acciones de tipo diplomático, como ya lo estamos viendo, y en el ejercicio de la soberanía y identidad de los pueblos, porque si lo planteamos desde otro punto
punto de vista, si alguno de los países del mundo árabe hiciera o atentara contra algún tipo de lo que ellos consideraran importante para su sociedad, estamos seguros que actuarían contundentemente. Por ejemplo, ahí tenemos la forma como Europa y Estados Unidos sanciona a diestra y siniestra a los países que no considera democráticos, según el modelo de democracia que ellos tienen. En este caso, perfectamente los países afectados por este insulto pudieran responder diplomáticamente, porque estás atacando la esencia de un pueblo y estás atacando la razón de ser de una parte del mundo. Por último, Luis Javier, te pregunto algo bien breve. ¿Podríamos tratarlo como un hecho aislado o como un acto provocativo propiamente tal? Creo que hay algunas particularidades que pudieran catalogarse como aisladas, pero el sistema en su conjunto las valida, y cuando esto ocurre ya no es un hecho aislado, ya es una expresión de esa lucha que se construyeron algunos centros de pensamiento y de algunos políticos contra el mundo musulmán, y esto es una herencia, como lo dije inicialmente, desde el año 2001, cuando Estados Unidos y la OTAN empezó una guerra contra el mundo musulmán y asociándolos a la barbarie, a terrorismo, a todo lo que ellos consideran que no es civilizado, ¿no? Y esto se mantiene, y en el hecho de que algunos gobiernos y sistemas políticos no lo condenen, no lo limiten, sencillamente lo hace cómplice y colectivo. Bien, Luis Javier Ruiz, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Un placer.